Bueno, hoy estamos afuera del metro normal y vamos a ir a visitar un barrio que está en la zona céntrica de la Ciudad de México, que se encuentra en lo que hoy se conoce como la colonia Popotla. Ahorita voy a tomar el metro para llegar hasta allá. En realidad está muy cerca de donde vivo y entonces vamos a ver una parte del recorrido. El motivo de esta visita fue venir aquí a esta pequeña plaza. En la parte del fondo se logra apreciar que hay un árbol y esta plaza justamente existe por ese árbol, que es un árbol que se encuentra en algunas historias muy populares sobre la época de la conquista de México. Es conocido como el árbol de la noche triste y cualquier persona que haya estudiado la educación básica en México sabrá de qué se trata. La historia cuenta que Cortés huyó por esta avenida, que es una de las avenidas más viejas de la ciudad. Eh, Hoy en día se le conoce, dependiendo de la sección, ya llegando casi al centro histórico de la Ciudad de México, es Pedro de Alvarado. Después es San Cosme, ya a esta altura se le conoce como la Avenida México-Tacuba. Entonces habría llegado por esta avenida hasta este lugar. Y aquí, habiendo sido consciente de las terribles pérdidas que le habrían sido infligidas por los mexicas, se habría colocado a los pies de este árbol y habría llorado todas estas pérdidas. Es por esta razón que este árbol es conocido como el árbol de la noche triste. Recientemente, también en una campaña de reivindicación del pasado prehispánico, el gobierno de la ciudad lo renombró como Árbol de la Noche Victoriosa, aunque este es un nombre que en realidad muy poca gente utiliza, pero así se le ha empezado a llamar ya en los últimos años. Los españoles prepararon su plan de huida. Para distraer a sus sitiadores, mataron a todos los dirigentes prisioneros y a sus familiares, pensando que mientras los velaban e incineraban podrían huir, y así lo hicieron. Pero al tratar de romper el sitio fueron descubiertos por una mujer vigilante, quien dio la voz de alerta. Entonces Cuitláhuac desató la ofensiva al grito de Atlachinoli, Atlachinoli, agua y fuego. Tiahui, Tiahui, adelante, adelante, huían cargados de oro, luego de asesinar a quienes, siguiendo sus costumbres ancestrales, les habían dado hospitalidad. La derrota española fue completa. Para ellos fue la noche triste y para nosotros la noche victoriosa. En la actualidad este árbol, como se puede apreciar, ya está en muy malas condiciones. Sufrió 2 incendios. El último no tiene en realidad tanto tiempo. Y lo único que queda pues es este cascarón. Junto podemos ver este otro árbol que tiene una edad mucho menor, es mucho más joven. Y bueno, en algún momento este árbol, que hoy pues ya está prácticamente seco, fue incluso más grande que este que podemos ver a un costado. En la segunda mitad del siglo XIX, el famoso paisajista mexicano José María Velasco
pinta un cuadro en el que se retrata este ahuehuete. En el cuadro se puede apreciar una persona que está parada mirando el ahuehuete, justamente más o menos en el lugar en el que yo me encuentro parado en este momento. En la actualidad pues ya no podemos sino tratar de imaginar el inmenso tamaño que el árbol representaría para alguien que lo viera parado desde tan cerca. Este árbol que está justo del otro lado en el que me encuentro, de pie, pues nos permite darnos un poco una idea, aunque este árbol realmente no es tan grande como el árbol de la noche triste habría sido cuando lo pintó Velasco. En la pintura también se puede observar una ermita que aparece retratada justo en este lugar que se muestra detrás mío. Esta ermita ya no existe en la actualidad. Originalmente parece ser que había una iglesia emplazada justo en ese lugar, en donde se impartían eh, servicios en náhuatl y lengua otomí. Este originalmente era un pueblo, el pueblo de San Esteban Popotla, en el que había una amplia población de ascendencia indígena. Antes de la conquista, aquí ya había un pueblo, y antes de que hubiera un pueblo se dice que este lugar era un bosque de ahuehuetes, es decir, de árboles como este de la noche triste. Entonces, bueno, en esta zona que está atrás de mí habría habido originalmente esta iglesia. Después la iglesia habría sido demolida porque a finales del siglo, bueno, a mediados más bien del siglo XIX, habría habido una disputa en el pueblo mediante la cual se habría acusado a unos sacerdotes o un sacerdote de no haber respetado su oficio. Y después de que esta iglesia fuera demolida, en algún momento en los inicios del siglo XIX, se habría construido una pequeña ermita, que es la que aparece retratada en la pintura de Velasco. Esta ermita fue demolida en 1900 porque se encontraba ya en muy mal estado. Y entonces, pues en la actualidad ya no se puede observar aquí, solo se observa esta escultura que desconozco de quién es. Ahorita voy a dar una vuelta a ver si puedo averiguarlo, pero esa es una información con la que no cuento justo en este momento. Este motivo en la pintura de Velasco, es decir, el árbol así como aparece contemplado por este hombre que se aprecia como un ser diminuto observando el árbol, será uno de los motivos que con mayor claridad podrían interpretarse como una influencia del romanticismo en la obra de Velasco. Hay que considerar que el romanticismo habría nacido pues unos 100 años antes de que Velasco pintara este cuadro. Hay que tener en cuenta que el romanticismo es un movimiento principalmente artístico que nace a finales del siglo XVIII y que van a ser como una respuesta a los excesos del pensamiento ilustrado. Para los románticos, la naturaleza, lo más significativo de lo humano, son cosas que trascienden y van más allá de todos los límites de la razón. Es decir, son cosas que no se pueden comprender cabalmente utilizando los recursos del método científico ni de la reflexión puramente conceptual. Para los románticos, la experiencia estética, las pasiones, serán una de las formas más radicales en las cuales se puede experimentar la realidad. Es decir, la realidad no se reduce a puro conocimiento empírico ni objetivo. Uno de los pintores más representativos del romanticismo es el pintor alemán Caspar David Friedrich,
Aquí podemos observar una de sus pinturas que se titula Ocaso. Normalmente en todos sus cuadros un elemento que va a ser muy característico es que vamos a ver en primer plano a un observador que está contemplando la naturaleza y nosotros lo vamos a ver de espaldas, de tal manera que nosotros podemos observar lo mismo que él observa y entonces podemos tener una idea de la experiencia estética que nace en él de la contemplación de esta naturaleza, pero al mismo tiempo también sabemos que él está observando eso y de hecho, como no le podemos ver nunca el rostro a estos personajes, también la pintura nos estaría invitando a nosotros ser justamente el personaje que está ahí parado. Esta misma característica la podemos observar en la pintura de Velasco del Ahuehuete, donde aparece justamente una persona en el acto de la contemplación estética. Este árbol majestuoso se le impone y lo captura de tal manera que podemos observar cómo es que un sentimiento estético nace en él. Este observador que experimenta que revive la experiencia estética en sí mediante la contemplación de la naturaleza representada en el árbol, es lo que en la retórica del romanticismo podría denominarse una Rückenfigur. La Rückenfigur es la idea de que los personajes que aparecen retratados en una pintura no son meros accesorios que sirven para decorar la escena, sino que es la presencia en la pintura de individuos que son fundamentales para entender el sentido de aquella escena que se contempla. Y entonces en esta pintura de Velasco no podríamos entender la pintura o la pintura no se podría interpretar igual si no fuera por este personaje. Lo mismo pasa en la pintura de Caspar que mencionamos hace un momento. Llama mucho la atención sobre esta pintura de Velasco que, a diferencia de otras obras visuales en las cuales se puede ver retratado este árbol, no hay realmente una alusión a la escena histórica que supuestamente habría tenido lugar aquí, sino que simplemente observamos este árbol y observamos a este individuo que lo contempla atentamente, aparentemente experimentando un sentimiento estético. Y es justamente esta composición la que podríamos decir eh, muestra una inspiración romántica en Velasco. Resultaría complicado decir que José María Velasco es un pintor romántico en toda regla, eh, porque bueno, también es evidente cómo es que se desmarca de su maestro Landesio, pero al mismo tiempo podemos observar cómo es que el motivo de la naturaleza, muy notorio en el árbol, y la forma es que la forma en la que la naturaleza evoca un sentimiento estético permanece. Resulta también bastante curioso el hecho de que las menciones históricas a este árbol se empiezan a hacer comunes solo a finales del siglo XIX, y a inicios ya del siglo XX eran ya historias ampliamente extendidas. Pero antes de eso, todos los relatos en los cuales se refiere el momento en el que Cortés habría llorado supuestamente en el árbol, no mencionan el árbol. Mencionan solamente el llanto de Cortés, la huida de Tenochtitlan, pero no el árbol, lo cual también lleva a algunos historiadores a sugerir que posiblemente el árbol habría sido un elemento que se hubiese agregado después, lo cual tampoco, o también más bien nos llevaría a encontrar algunas similitudes eh, entre esta historia y la historia de la Lorelai, por ejemplo, que ya tratamos en un video anterior. Aquí les dejo la etiqueta para que lo revisen.
Con esto concluimos este video. Esperemos que les haya servido de inspiración para averiguar un poco más acerca de Velasco. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí viendo todo y les deseamos que estén muy bien. Hasta pronto.